días. Hoy tenemos la primera entrevista en directo. Estoy, como siempre, muy contenta de poder compartir este ratito con vosotros. Va a ser un ratito muy interesante con una invitada de excepción, porque tenemos aquí con nosotros a Lucía Miralles. Es experta en comunicación y la pregunta de rigor que tendría yo que hacerle es: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es una entrenadora de comunicación profesional, además. Pero no solo eso, es que ella viene del mundo de la salud. Bueno, soy enfermera de profesión, realmente. Exactamente, así que la pregunta de rigor: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Hablando de comunicación, me lo suelen preguntar mucho, por eso, por lo de, si yo sé que tú eres enfermera, ¿qué pintas aquí? A ver, yo conecté con la comunicación hace mucho tiempo, pero os voy a contar un momento muy curioso. Fijaros, imaginaos que os preguntara, si tuvierais que dar una mala noticia, ¿cuál sería? ¿Tu padre se va a morir de cáncer o estás embarazada? Este fue el reto en el que me situé hace aproximadamente 25 años en el ámbito sanitario, cuando me di cuenta que los médicos, enfermeras, fisios, matronas en general y personal sanitario no había entendido qué era esto de comunicar con las personas. Y no es solo hablar un idioma comprensible, que por supuesto, es entender de qué va esto de la comunicación. Y fíjate, si a todos nos duele que se muera tu padre, pero si tu padre tiene 90 y tantos años, ya está muy mayor y le dan 3 meses, 6 meses de vida, es una muy mala noticia, pero probablemente la digieras de una manera distinta a si te dicen que estás embarazada, tienes 40 años, 5 hijos, divorciada y no tienes trabajo. Con lo cual las noticias no son intrínsecamente buenas o malas. ¿De qué depende? De quién las escucha. Ese fue el arranque de mi profesión como entrenadora en comunicación. No sabía casi nada, intuía cosas, pero no sabía nada, así es que me fui a aprender, y qué mejor que ir a hacer un máster de teatro para aprender a hacer cosas. Se reía mucho de mí porque yo decía, si yo no quiero ser actriz, pero tenía que aprender cosas. Y luego primero en el ámbito sanitario y luego en el ámbito profesional, empresarial, en el ámbito privado, pues he seguido. Llevo más de 25 años en un gimnasio en el que cada una de las personas que vienen a ese gimnasio deciden una cosa. Unos quieren fortalecer músculos y otros quieren fortalecer otro tipo de cosas, pero todas tienen que ver con la comunicación profesional. Pero yo arranqué de ahí, de la reflexión de qué es una mala noticia en salud. Hombre, realmente en el mundo sanitario las noticias que son malas suelen ser muy malas y es muy difícil el tener que transmitirlas y hacerlo de una manera en la que tampoco te unas emocionalmente, ¿no? En el mundo sanitario, en el mundo en general, todo depende de cómo lo dices. Decir algo negativo o aparentemente negativo o supuestamente negativo, pero decirlo en un contexto correcto, eligiendo bien las palabras y sobre todo sabiendo en qué situación está la otra persona o las otras personas. Puedes hablarle a un foro de 1000 personas, de muchísimas personas. Decir que tenemos una pandemia no es precisamente cualquier cosita, ¿no? Pero decirle al mundo que le va a subir la tarifa de la luz o que, bueno, van a cerrar tu negocio y te tienes que empezar a buscar la vida de otra manera, estamos rodeados de noticias y no siempre buenas o malas. Lo importante es entender que la comunicación no se trata de emitir. El gran error y lo que estamos todo el día y contra lo que luchamos algunos, entre otras yo, y me declaro luchadora de esto en primera persona, es esta pandemia tóxica de a ver quién la emite más grande, más fuerte, más alto, más disruptiva en el sentido tóxico, a ver quién dice la mentira más grande. Estamos en una obsesión por emitir barbaridades para captar la información o la atención, en este caso, de los demás. Y la comunicación de verdad, la que tiene sentido, la que Sócrates nos dijo que tiene que pasar 3 filtros, es buena, es verdad, es útil. Esa, hace más de 3000 años nos dijeron que es comunicación real, se centra en el que te escucha. ¿A quién le estás hablando? Y dependiendo de a quién le estás hablando, decides cómo te vistes, qué palabras usas, cómo te peinas, incluso la intensidad de la voz, incluso la postura, y evidentemente comprenderéis, los que estáis allí, en este canal, que no es así como suelo trabajar en un entorno más empresarial, pero os imagináis que hubiera aparecido aquí con mi traje de chaqueta, que es mi uniforme tradicional, pues os hubiera chocado un poco, porque esto es un entorno más cálido, más próximo.
pero no por eso tiene que ser vulgar, ordinario, soez. Entonces, cuando me dicen, es que las redes sociales atentan contra la comunicación, pues no más que una cuchara a un buen o mal cocinero. Depende. Cuando vas a comer, decides cuchara o cuchillo. La gente no te pregunta cuchara o tenedor, te pregunta carne o pescado. Y es el saber que a ti te gusta más la carne o el pescado la que determina qué cubiertos te van a poner. La pregunta que tenemos que hacernos es a quién estamos comunicando y qué queremos que ocurra cuando decimos algo. Y a partir de ahí, pues con criterio elegimos el canal, elegimos el contexto, elegimos las palabras, preparamos bien lo que tenemos que decir y disfrutamos, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, y me lo estoy pasando genial. Bueno, yo quiero a ver si alguien que nos esté escuchando nos quiera decir por chat si se nos escucha y se nos ve bien, y si quiere formular alguna pregunta, pues bueno, este es su canal para que pueda hacerlo. Tenemos aquí a Lucía Miralles, que es experta en comunicación, sobre todo profesional, pero a todos los niveles. Así que aprovecharos porque no se da muchas veces esta oportunidad. Hablando de dónde vienes, vienes del mundo sanitario, pero tú tienes una trayectoria profesional, bueno... A ver, no desveles, porque tengo muchos años. A ver, alguien decía que los años a las personas, a algunos les da sabiduría y a otros arteriosclerosis. Todavía no sé en qué grupo estoy, pero sí, tengo años. He sido una persona inquieta siempre, me encanta aprender, me encanta hacer cosas diversas y además simultanear cosas. Entonces, el tema del entrenamiento ha estado siempre a la derecha de todas mis actividades, que fueran clínicas, como enfermera, como consultora, alto directivo. El tema del entrenamiento ha formado parte de mi vida siempre, primero en la fase de aprender. Yo quiero que mi epitafio, bueno, epitafio no sé dónde lo van a poner porque yo no quiero tener una tumba, pero bueno, que me recuerde, que diga, pues aquello de ser un aprendiz. Creo que lo único que merece la pena hacer en la vida de verdad es aprender. Pero cuando tienes una cierta experiencia, pues hay alguien que te dice, oye, eso que sabes, me lo puedes decir a mí, me lo puedes contar, me puede servir para algo. Y entonces inicié la práctica profesional del entrenamiento. Fijaros que evito la palabra formación y lo hago conscientemente. ¿Son sinónimos? No. En el entrenamiento de, por ejemplo, la comunicación, la formación sería lo que estoy haciendo ahora. Dar una charla sobre comunicación, explicar 4 cosas sobre comunicación, escribir un libro sobre comunicación. Eso es formar. Eso es como tratar de aprender a jugar al tenis viendo a Rafa Nadal jugar al tenis. Es el mejor, pero por mucho que estés en el sillón y disfrutando con él y sufriendo con él, o con Alcaraz o con cualquiera de ellos, hasta que no coges la raqueta y te vas a la cancha y tienes agujetas en el brazo, hasta que no entiendes qué es esto del factor nervios, del factor viento, del factor contrario, no juegas al tenis. Y en la comunicación hay mucho teórico. Hay mucha gente que habla de la comunicación, hay muchos libros, también el mío, o sea, todos escribimos cosas, pero de verdad, si quieres comunicar, solo tienes una forma de poder hacerlo, que es haciéndolo. Y cuando yo le pongo la palabra profesional al lado, lo que quiero decir es, esa comunicación la vas a someter a un criterio consciente. A un criterio consciente y con un método. ¿Por qué? Porque si no lo confundimos con hablar. La mayoría de las personas hablamos, cada una, pues como le enseñaron de pequeño. Aparece el tema del acento, este es un tema, como abras el melón, verás lo que va a pasar. Odio el argumento de es que tengo acento andaluz para justificar hablo mal. Todos tenemos acentos, andaluz, murciano, colombiano, peruano, vasco, catalán, madrileño, sevillano, me da igual, malagueño, por supuesto. Decir organización, sea en el Parlamento o sea en la calle, en la calle Larios, es hablar mal. Si se seas, organización. Si no se seas, organización. Seas quien seas y estés donde estés. Y no me utilices el mal uso del idioma para defender algo tan hermoso, tan patrimonialmente hermoso como el acento andaluz, que lo es. No más que ningún otro, pero también muy digno y muy interesante. Entonces, cuando yo hablo de comunicar profesionalmente, hablo de esto. De que todo el proceso de la comunicación se hace tomando conciencia de qué haces, cómo lo haces y de qué manera lo tienes que hacer y tratando de haber entrenado y ensayado lo suficiente. Y aquí viene un concepto muy interesante para mí, que es esto del directo, que es donde estamos hoy.
Mirad, la vida es el directo. Por eso te entrenan a conducir. Y te entrenan a conducir primero en un entorno más o menos teórico, más de laboratorio. Después te ponen en una carretera real, en directo, pero con alguien al lado que puede controlar pedales. Y si te vas a dar un golpe, vas a atropellar a alguien para el vehículo, hasta que te dan el carnet y te dicen, oye, 007, te doy permiso para matar a alguien. Trata de no hacerlo, por favor. En la comunicación tenemos que hacer algo parecido. Si tú vas a afrontar y sabes que lo vas a afrontar en un escenario determinado, antes lo has pensado, lo has preparado y de alguna manera lo has entrenado. Lo has, de alguna manera, trabajado en tu mente y, si puede ser, en un escenario parecido. Cuando la gente dice, esto es un fallo del directo, os voy a poner un ejemplo muy concreto. Dos, uno duele mucho y el otro da asco. Lo digo porque es la manera de provocar la sensación. Imagínate que llegas a un quirófano, te van a operar la apendicitis, que es una cosa, vamos, de... Normalmente te van a hacer una incisión pequeñita, 1 o 2 centímetros, y sales del quirófano con 17 puntos, a barriga abierta, y dices, no, mira, es que cosas del directo, es que estaba nervioso el muchacho, su primera vez, es que ni te lo imaginas. Por supuesto, detrás de eso habría juicios por un tubo, eso duele, ¿eh? O imagina que invitas a unos amigos a casa a cenar, los invitas, no se presentan. E incluso cuando se presentan, desde que entran por la puerta hasta que vas al frigorífico, están dándole vueltas que tengo y cómo lo preparo. Pero a nadie se le ocurre coger la comida y tirarla a la mesa y decir, cosas del directo es que no me habías avisado. O te he invitado, pero no he tenido tiempo, mis hijas me han llamado, me ha llamado el del banco, y empezamos con todo un montón de excusas para justificar que el plato está sucio, la comida está mal puesta o el agua está turbia. Eso sería un directo en una merienda de amigos. ¿Por qué en la comunicación nos faltamos al respeto a nosotros mismos y sobre todo a los demás? Porque tenemos que aceptar ver cosas que no tenemos por qué ver. Entonces, la vida es un directo. Y de la misma manera que cuidamos el directo de la vida, en tantas cosas, y no hacemos pis en la calle porque es que me ha dado el apretón. No, mira, eso es un bebé. Tú te lo gestionas. Entonces, el fallo del directo no es más que no me importa lo que veas, no me importa mi reputación y no me importa que sufras, no me importas como público. Si te importa tu reputación, la tuya, o te importa la atención del público y le respetas un poquito, entonces el directo es disfrutar después de haber pensado bien lo que vas a hacer y si necesitas ayuda, pues pedirla, para eso estamos. Vale, y entonces, ¿qué le diríamos, por ejemplo, habrá gente que te diga, ay, mira, Lucía, pero es que a mí esto de la comunicación no me sirve de nada, porque yo no voy a dar una ponencia, yo no voy a hacer un curso, yo no hago directos. Claro, pero hay una cosa que debemos tener clara y es que, queramos o no, estamos comunicando, incluso si estoy así en un rincón. Absolutamente. Yo le digo muchas veces a la gente, dime una situación de la vida en la que no comuniques. Hay algunos que se quedan en silencio y me dicen, cuando estás dormido, y le digo, acércate, si tienes un bebé cerca o un hijo, abre la puerta esta noche, cuando está dormido, y mírale. Porque hasta cuando no es consciente de que te está transmitiendo, tú miras a ese niño, a ese bebé, a tu hijo, que tenga 40 años, y le ves dormido y sientes paz o sensación de que le tienes que proteger. Hasta cuando no emites conscientemente, tú, que eres lo realmente importante, el receptor de eso, estás recibiendo información. Pasa hasta, yo recuerdo, tengo unos años, ya lo has dicho, Sara, y entonces yo recuerdo siendo relativamente adolescente, que me llevaron al pueblo de mis padres y era un entierro. Y estaba el cadáver y entonces allí la costumbre es dejar a la cara de la persona que ha fallecido a la vista, poniendo así como un velo, pero se le ve, y llegaba una señora, ay, mira qué carita tiene, ya descansado, pobre, si parece que sonríe. Y yo miraba a la señora y decía, ¿qué dice? Está muerta. O sea, da igual. Como ella dice, mira, en una charla, el que tiene la responsabilidad de emitir es el que da la charla, es que está en este lado, encima del escenario, en este lado de la cámara. Pero el público está emitiendo. De hecho, cuando tenemos la posibilidad, a mí me encantan los directos, pero me encanta también la posibilidad de ver a la gente, sea en pantalla, o sea, en entorno físico, que haya camaritas, muchas camaritas. Porque solo la postura de la persona, su sonrisa, su no sonrisa, su ceño fruncido, su postura, te está dando información de si le está interesando, si está distrayendo, está con el WhatsApp, si está más o menos enfadado, inquieto.
Da igual lo que digas, somos comunicación. Somos seres sociales, relacionales, estés donde estés. La no comunicación no existe. Existe el silencio frente a la palabra sonora, pero no existe la no comunicación. El gesto a veces es mucho más poderoso. El que en un WhatsApp, que todo, felicidades Sara, y ahora las 25 madres, felicidades, felicidades. Lo hemos hecho tan cansino que la señora que por respeto al tiempo del Sara no le dice felicidades, Sara va a interpretar que está enfadada. Así que el pacto es felicita una y todas las demás en silencio, y significa que también nos hacemos solidarias. Porque hemos llegado a creer, oye Sara, ¿estás enfadada conmigo? Es que no me has dicho felicidades. Ay, no me lo digas. ¿Vale? Entonces, el más mínimo gesto tiene valor de comunicación. Todo el rato estamos comunicando. Ponerte una camiseta u otra, elegir un eslogan u otro, en la hora a la que te llamo, y no llamarte, pensadlo bien. Entonces, somos pura comunicación. Y cuidar la comunicación es, por encima de todo, una manera de ser solidarios y ciudadanos socialmente razonables. Porque estés donde estés. Cuando una persona sube al autobús y pone los codos y va corriendo para sentarse el primero y no mira alrededor si hay un anciano o una persona embarazada, te está comunicando un estilo de ser como ciudadano social. Y hay gente que te está observando y a lo mejor no te conoce. Pero luego te encuentra en un directo y dices, ah, mira, pero si esa señora se acaba de bajar del metro, vaya la señora. Estamos emitiendo, estamos construyendo marca, construyendo branding, construyendo reputación 24 horas al día. Es así de duro, ¿eh? Vale, ahora viene el momento en el que te digo, muy bien, pues entonces aprendo a comunicar, me aprendo un guión y eso me sirve para todo. O un guión no, una técnica. Pero, fíjate, quiero ir un poquito más allá, ¿vale? Para darle un poquito la vuelta. Yo digo, uy, sí, mira, voy a aprender cómo hablar en público y eso es lo que voy a utilizar siempre, en todos los canales. ¿Eso es correcto? A ver, si alguien, no sé si alguien ha visitado una escuela de cocina, pero la mayoría de la gente sí que tenemos cocina en casa. Pues me vais a permitir la metáfora porque necesito que todo el mundo visualice. La imagen mental me va a ayudar. Pues mirad, Ferran Adrià, igual que tú, cuando abre el cajón de los cubiertos, pues a lo mejor él tiene 150 piezas y tú tienes 50 piezas. Pero las 50 que tú tienes las tiene Ferran Adrià o nuestro amigo Enrique Sánchez de Canal Sur, el cocinero este que a mí me cae tan bien. ¿Qué quiero decir con esto? La comunicación tú la puedes llevar a la máxima exponencia y yo creo que nunca llegas al final porque todo el rato y mientras más aprendemos más queremos saber, pero hay unas herramientas básicas en la cocina y hay unas herramientas básicas en la comunicación. Sin cuchara, sin cuchillo, sin tenedor, sin una batidora, sin un plato llano, un mínimo cazo. ¿Cuál es el kit básico? Entonces, cuando empezamos en el entrenamiento, te damos el kit básico. En el tenis, un drive, un revés, que no sabes sacar. No, yo es que no quiero aprender a sacar. Boto la pelota y tal. Vale, pues entonces no vas a jugar partidos medianamente rápidos. Entonces, decidimos hasta dónde quieres llegar. Yo quiero manejar la comunicación como un ciudadano relativamente anónimo, si es que se puede ser anónimo ahora, con todo esto. Pero bueno, vamos a suponer que le llamamos anónimo, ¿vale? No profesional en el sentido de no para el negocio, no para mi trabajo. Vale, fantástico, pues tenemos un kit básico. Oye, yo es que tengo que dar un paso más, ahora tengo que hacer la presentación del máster. En la universidad ya están empezando a hacer exámenes orales de forma continua. Tenemos que añadir a ese kit básico un poquito más. Pero es que además, yo es que estoy trabajando en una formación online o mixta, o tengo clientes al otro lado del charco, o mi familia está en Barcelona y estoy empezando a hacer de la cámara algo más que un artefacto, quiero incorporarla a mi comunicación de manera correcta y entonces tenemos que saber cómo sentarnos, cómo poner la luz. Entonces tenemos que darte un poquito más de kit, que es aquello de ahora ya tengo la Thermomix. Yo ya he pasado de la batidora tal y del morterito y tal, ya voy a nivel Thermomix. Y si te metes en la escuela de hostelería de la Cónsula o te vas al antiguo El Bulli, que ahora no sé cómo se llamará, o te vas a la alta cocina o Masterchef, pues cada vez vas complicando la cosa en función de tu necesidad. Entonces, de la misma manera que no todos los cocineros saben utilizar todas las herramientas que aparecen en Masterchef, ni tienen por qué hacer esferificaciones, que ya es que la palabra es difícil y hacer la cosa debe ser bastante difícil, y se ganan la vida como restauradores dignamente en sus bares, depende de cuál sea tu objetivo. La comunicación es una herramienta
En realidad es un gran conjunto de herramientas que no porque tengas la Thermomix vas a hacer la mejor comida si no es tu objetivo o el tipo de comida que haces no necesita Thermomix. Entonces, primero tu objetivo, tu contexto, con quién te vas a relacionar y a partir de ahí te podemos recomendar, pues es una cuchara, un tenedor y un cuchillo y vas fantástica y disfruta muchísimo o ya tenemos que complicarlo un poquito más. Vale. Entonces, por ejemplo, queremos hacer una comunicación a nivel, una oratoria, delante de mucho público. Cuando nos ponemos delante de tanto público, como tú has comentado antes, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Desde lo que nos vamos a poner, que no es lo mismo que nos podemos poner ahora en un directo así de Twitch, que es más cercano y más tal, hasta cómo nos dirigimos al público, que no te puedes quedar empanado mirando al techo, ¿no? O sea, tienes que redirigir. ¿De qué manera tenemos que comunicar cuando tenemos un público, pongamos, de 100 personas delante? Claro. Me vas a permitir que el elemento cuantitativo lo reduzca un poco. Vale. Porque va a haber mucha gente ahora mismo que diga, bien, voy a descansar porque las probabilidades de que yo me ponga delante de un mural, o sea, delante de 4.000 personas son cercanas a cero, o sea, mientras estén 2.500 descanso. Mirad, el momento en el que los comunicadores, los entrenadores en comunicación, el comunicador profesional decide entrar en código público es cuando está a una distancia física en la que no puede tocar a la persona que tiene al lado. Me voy a explicar. Cena de Navidad, 20 personas de la familia. Estoy en este extremo de la mesa, me toca el brindis y mi padre está en el otro extremo. Estoy en código público, porque no le puedo tocar. Código público significa que frente a la proximidad física en la que al poder tocarte mi tono de voz no necesito elevarlo y mi gestualidad no necesito hacerla excesiva porque por proximidad lo pillas, que nos entendamos. Y ya está, todo lo demás hay que cuidarlo igual. En el momento en que estoy a una distancia en la que no te puedo tocar en presencia física porque en la cámara, el contexto de la cámara hace que yo no pueda hacer gestualidad excesiva porque me salgo de plano. De hecho, hay una mano, esta mano derecha casi nunca la veis, ¿no? Porque yo salgo de plano, soy muy expansiva. Pero cuando estamos en el físico, lo único que quiere decir es que necesitamos amplificadores. Entonces, el primero es mi voz. En un entorno cerrado, es decir, en una habitación, en un aula, en una sala, con una acústica mediana, no es la de los romanos, que puedes hablar en el Teatro de Mérida sin micrófono y te oyen arriba, pero ya no se cuida la acústica así porque tenemos tecnología. Entonces, en una sala normalita, a más de 20 metros, micrófono, y si no, cállate. ¿Por qué? Porque si no lo vas a hacer es chillar, y aquí al oído, decir hola chillando molesta, dar una charla chillando, aparte de que te vas a quedar disfónico, lo vas a pasar fatal y el que se está escuchando, por Dios que se calle pronto. Y si es una chica, que encima tenemos agudos, eso es terrorífico. Segundo amplificador, los gestos. Entonces, si yo estoy muy cerca de Sara y soy muy expansiva, ya lo voy a hacer es retirarse, tiene la sensación de que le voy a dar en la cara. Pero si la persona no la puedo tocar y yo tengo gestitos así como muy timiditos en un aforo grande físico, me hago muy pequeño. De hecho, se dice que en la distancia todos somos guapos porque no se ven los granos de la cara. Cuando te vas acercando es cuando vas notando ya que hay poritos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Amplificar la gestualidad. Tenemos que entrenarnos en crecernos, que las manos se acerquen al público, que esa voz, la gesticulación de la cara. Cuando vemos a las personas en el teatro las vemos como muy exageradas, se pintan unas rayas en los ojos para hacer los ojos muy grandes. Todo lo único que hacemos es amplificarnos. En la versión cámara es una mezcla de las dos cosas. Por un lado tenemos un foco más pequeño, también depende del eje de la cámara. Hay cámaras relativamente baratas con una amplitud de cámara que te permite moverte con cierta holgura. Pero lo más importante es que lo que comunica no es tu cara. Fijaos en los periodistas del telediario. Veréis que siempre le veis la cintura y siempre veis las manos encima de la mesa. Siempre. Por tanto, cuando os pongáis a hablar, pues me da igual que sea un móvil, una tablet, una cámara como la que tengo yo aquí ahora, en un ordenador, ponedla siempre a una distancia en la que se os vea a vosotros. Es importante que se os vea. Porque de cintura para abajo podemos estar quietos. De hecho, es mejor estar quietos que bailando, que parece que te haces pis, o andando de nervios y la gente mareada. De cintura para abajo no pasa nada estar quietos. Si habéis visto en YouTube las charlas TED, te ponen un círculo rojo y te dicen quieto ahí, porque la cámara tiene foco plano. No, está enfocada a un plano fijo.
y por tanto quieta. No te tienes que pasear. Y sin embargo, las charlas TED normalmente la dan speakers, aparte de que el contenido es muy potente, como speakers lo suelen ser. De cintura para abajo, crécete. Cuando estamos en cámara, los movimientos son más controlados, la mirada tiene que ser más controlada, pero tienes que ser una persona, no una cara. Fíjate que además estás viendo y al verte no estamos acostumbrados a hablarnos a nosotros mismos. Nuestro cerebro al principio le cuesta, tenemos que entrenar, tenemos que ensayar, y no delante del espejo, el espejo te da una imagen invertida, ensayar delante de cámara, acostúmbrate a ser parte de tu público. Y en lugar de eso de ser natural, entendido por, si me toco la nariz, perdón, porque es que soy muy natural, y si me toco el pelo, perdón, es que soy así de natural, al revés. Convierte en natural, es decir, acostúmbrate a hacer las cosas de forma correcta. Esto es un tic. Esto es un tic. Es que se me viene el pelo a la cara, se llama pinza. Es que es muy sencillo. Entonces, cada problema que puedes tener en cámara, si lo ves conscientemente, seguro que tenemos algo que te podemos aconsejar para mejorarlo en cámara y en presencia física. Así es, sea una persona o 4.000 personas, dependiendo del aforo en el que estés, tienes que conocer o deberías conocer de qué manera sacar el mejor partido para ti y, sobre todo, tratar de que la otra persona esté así. Ah, pero ya se ha acabado. En lugar de, a ver si para, a ver si se calla ya, porque vaya telita, ¿vale? Entonces, también me puedes preguntar, que el cuantitativo tiene muchas trampas. La gente dice, es que no me he podido explicar bien porque me han dado solo 10 segundos. Y otros te dicen, es que yo a partir de los 5 minutos ya no sé qué más decir. Otra vez, otro error de principiante o de novato. Da igual el tiempo. Nosotros sabemos que el número de palabras en castellano que podemos decir por minuto a un ritmo más o menos como el que yo estoy usando, no al estrés de la radio cuando están radiando un partido de fútbol, ni un ritmo así de adormidera, en un ritmo normal, más o menos coloquial, unas 140 palabras por minuto, bien dichas y pronunciando de forma correcta con cualquier acento. Si eso es así, pues es muy sencillo. Si tengo que preparar una charla de 10 minutos, pues 140 le añado un 0, 1.400 palabras. Y si es de la mitad de un minuto, 140 entre 2, 70 palabras. Y me diréis, bueno, ¿y si hacemos algo como esto? Pues igual. Cuando lo has entrenado, cuando lo has ensayado, lo mismo que ensayas todo lo que haces en la vida, pues pones ahí un contador. Normalmente en los directos de emisión lo que tenemos delante es un cronómetro. O ponemos el teléfono móvil, tiene cronómetro, lo pones delante, lo pones contando para atrás. Y cuando quedan unos 10 segundos, 5 segundos, sea lo que hayas dicho, empieza a despedirte. Pero no trates de abusar del tiempo de los demás. Entonces, trucos en el sentido de técnicas. Oye, a mi madre le salen las croquetas bien y a mí no. Mamá, enséñame a hacer croquetas. Pero no maltrates a tus invitados con croquetas congeladas o con croquetas mal hechas. Aprender es lo único que puedes hacer si quieres hacer las cosas bien, las croquetas y comunicar. Y si, por ejemplo, soy una persona que cuando tiene que salir a hablar en público me tiembla la voz. Me pongo tan nerviosa que mis manos, en vez de estar perfectamente quietas, empiezan a temblarme, el papel que tengo en la mano se me nota porque está así, sudoración. ¿Qué consejos le podemos dar a esas personas para que cuando salgan se sientan más tranquilas, más relajadas y puedan afrontar ese momento? Voy a dar algún truco, pero sobre todo el primero. Casi siempre se dice el último, pero quiero dar el primero. A ver, imagínate que alguien te dice que porque has cumplido 18 años te van a montar en un coche y ya tienes que ser capaz de circular por toda la ciudad. Si eres una persona medianamente sensata, aunque tengas 18 años, que no tiene nada que ver una cosa con otra, no es que vas a sudar, es que te vas a negar. Entonces, niégate a faltarle el respeto al público de hacer algo por primera vez, porque solo la primera vez ocurre esto. No, a mí cada vez que salgo, claro, porque todas son tus primeras veces, porque entre la primera y la otra no hay aprendizaje. Entonces, cuando llegamos al público, lo mismo que cuando llegas a la boda, cuando llegas al examen, cuando llegas a conducir, cuando llegas a poner la ensalada encima de la mesa, antes ha habido una fase de preparación previa que es fundamental.
Entonces, eso de la improvisación, luego lo dejamos para otro minuto, si te interesa, sale y lo comentamos. Pero improvisar no es a ver qué sale. Eso de verdad, es o infantil o una falta de respeto. Por tanto, preparamos para que lo que salga sea exactamente lo que yo quiero. Nervios tenemos todos. El primer objetivo es que no se noten. El primer objetivo no es no tener nervios. De hecho, yo diría que si alguien me dice que ha conseguido un estadio cuando se pone delante de otras personas en las que ya ni siente ni parece, entonces en ese minuto es como cuando hay que retirarlo de escena. No. Aquí siempre tienes que sentir algo. El cantante más famoso, más veterano y más laureado que conozcáis, un segundo antes de dar el paso y entrar en el escenario, sea virtual o sea físico, aquí tiene un pellizquito y afortunadamente. Pero yo cuando entro en clase también lo tengo. Significa que te importa lo que estás haciendo, que estás con la mente en lo que se llama mente consciente, en atención plena, y eso es energía, pero es energía positiva. Las manos, pues las manos, después de mucha preparación, has aprendido a tener posturas de confort, pero sobre todo has aprendido a usarlas de forma adecuada. Entonces voy a dar una charla, voy a estar dando una conferencia de cualquier tipo y sé que hoy por hoy todavía no las controlo bien, pues voy a coger algo que es compatible con esto. Hombre, si cojo un peine no va a tener mucho sentido aquí, pero si cojo un bolígrafo o el mando de las diapositivas, pues nadie le parece extraño, es una manera de tenerlas usadas. Lo que no voy a hacer es cruzarme de brazos, metérmelas en el bolsillo o ponerlas en la espalda. La voz. Pues lo primero que voy a tener siempre es un vaso de agua. A veces lo tenemos delante, en pantalla no pasa nada que se vea, todo el mundo entendería que yo le diera un sorbito al agua, otras veces está más discreto, pero yo sé que mi boca es como los coches. Si les falta aceite y agua, lubricante, se gripan. Pues antes de esa cosa que hace la gente, o las boqueritas blancas, cosa que vi, ¿vale? Pues es tan sencillo como tener agua cerquita. El agua es el truco más sencillo para tener una voz amplia. Y por supuesto hay que hacer muchos ejercicios antes, que aquí no podría, por cuestión de tiempo, no puedo reproducir, pero que tienen que ver con algo tan sencillo como acostumbrarte a hacer gárgaras por la mañana, cuando te lavas los dientes, a hacer ejercicios de articulación, porque lo que diferencia a un orador u otro desde el punto de vista del sonido no es el acento, es que mueva la cara o no mueva la cara. Si para emitir 28 sonidos, que son los fonemas en castellano, tú utilizas la postura de la E, que es esta, y todo lo dices así, es que no suena nada. Esto no es acento, esto es que no vocalizas. Pero si tú vocalizas, da igual el acento. La R sonará R y la F a F. Lucía, es que yo tengo frenillo, o bangueo un poquito, no pasa nada. La F la podemos edulcorar, la podemos cambiar un poquito. La R, hay personas que no pueden expresar una R, porque tienen una dificultad física, funcional, orgánica, pero no pasa nada. También le damos otro tono y eso forma parte de su personalidad. Hay un señor que seguro conocéis, Juan José Millás, es un autor, un escritor muy reputado, es un señor más mayor que lleva toda su vida haciendo de su dificultad de oratoria parte de su marca y participa en radio y es un señor que da charlas y es un señor que da gusto oírle. Y no es precisamente la persona que mejor pronuncie y no es andaluz, no es un problema de acento, me parece que es del norte o madrileño o del norte, pero en cualquier caso castellaniza bastante su dicción, pero tiene una manera de hablar muy peculiar, forma parte de su personalidad. Entonces, no hay que ponerse unos objetivos de tengo que ser Nadal como orando. No, yo soy yo. Y con las herramientas que tengo, y con el cuerpo que tengo, y con la dicción que tengo, pero eso sí, entrenándola para sacarle el mejor partido, pues lo puedo hacer maravillosamente bien. Entonces, el miedo escénico no existe. Perdón, el miedo escénico existe en las personas que son profesionales de la escena. Entonces, cuando Pastora Soler, creo que fue por aquí por Málaga, hizo crack y no pudo salir a escena, se lo puede permitir, claro. Es que ella es profesional de la escena y como se lesiona un futbolista en la rodilla, pues hay personas que hacen ese crack psicológico y se les trata. Bárbara Streisand, te voy a decir. Tú y yo no tenemos miedo escénico, tenemos miedo al ridículo. Sabemos que lo vamos a hacer de pena porque no lo hemos preparado, pero somos suficientemente adultos para saber que como no lo hemos preparado, si sale algo bien será por casualidad. Y en el fondo,
Aunque decimos, bueno, estas son cosas del directo, pero en el fondo a nadie nos gusta hacer el ridículo. Y lo que hacemos es pedirle perdón al público, que es aquello de ponerte la tirita antes de que te den el golpe, ¿no? Mira, yo ya de antemano te digo que esto va a estar salado. El postre está caliente, el plato está sucio y el mantel tiene manchas. Pero es que no me ha dado tiempo a preparar la merienda, chica, pues entonces no merendemos, ¿vale? Pero no me hagas pasar por esto. Entonces no me pidas perdón de antemano, porque todos tus errores te las tengo que perdonar. Y os diré algo importante, sed público también profesional. Querednos, decidnos todo lo que hacemos mal, no nos perdonéis la vida. No te hagas solidaria conmigo porque digas, mira, le perdono la vida a Lucía porque mañana yo estaré ahí. Y para que no me diga ella, no, al revés. No me perdones la vida. Voy a saludar a Cecilia, que acaba de entrar. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte al chat. Si tienes cualquier duda, ya sabes que puedes preguntarnos, aprovechando que tenemos aquí a Lucía Miralles, experta en comunicación profesional, que ahora que estamos aquí con el tema, hay una cosa que nunca tenemos en cuenta y es, por ejemplo, que yo te digo, uy, Lucía, me encanta, tu camisa roja, me encanta, o sea, qué bonita es. Yo te estoy diciendo con mi voz que me encanta, pero después hay otra comunicación que es la no verbal, que a ti te está diciendo, vaya, cómo me la estás clavando, no te gusta nada. O sea, no es algo que sea real, ¿no? ¿Cómo tenemos que vigilar esas dos formas de comunicar para que vayan al unísono y no sea algo que nos pueda romper incluso la oratoria que estamos haciendo? Porque no seamos realmente congruentes con lo que estamos diciendo, actuando con nuestro cuerpo que está diciendo absolutamente otra cosa. Esta señora está en el nivel 2 ya, ¿eh? Vamos al nivel 2. Me he leído el libro. Es mi Biblia. Es mi Biblia. Ahora, me está haciendo un examen, en realidad. Vale, pues vamos a hacerlo un poquito sencillo, ¿vale? Entonces, cuando la comunicación verbal y la comunicación no verbal se basa en lo que llamamos honestidad. En la comunicación, la honestidad la podemos, o la sinceridad, la podemos entender de dos maneras. Mi sinceridad o tu sinceridad. Dicho de otra manera. Cuando yo hoy que estoy aquí en este minuto, yo os puedo hacer una pregunta muy sencilla y es deciros, ¿qué me duele? O de 0 a 10, ¿qué probabilidades hay? Según estoy manifestando en este tiempo, que he tenido una bronca con mi marido o con el vecino del quinto cuando venía para acá. Si la respuesta es 0, entonces lo estoy haciendo bien, lo cual no quiere decir que no sea verdad que he tenido una bronca con mi marido o con el vecino del quinto, quiere decir que eso no forma parte de mi objetivo de comunicación aquí. Entonces, desde la pregunta que ha hecho Sara, la armonización del contenido y el continente, es decir, de la expresión y de lo que digo, de lo que suena y de lo que ves, tiene que estar armonizado con respecto a ti. ¿Qué quiero yo que sientas tú? ¿Vale? Entonces, si lo que quiero realmente es que sientas que esto de la comunicación merece la pena, te lo tengo que decir con un gesto, con un contenido, con un tono, de una energía que tú digas, merece la pena. Pero yo te digo, la de la comunicación está bien, la comunicación bien, sí, importante, sí, bien. También estoy siendo coherente en este caso entre el tono de voz y la comunicación no verbal, pero no con el mensaje y mucho menos con el objetivo. Por tanto, ante la duda, siempre coherencia. ¿Te duele la tripa? Sonríe. ¿Acabas de colgar el teléfono con tu hijo y te ha dado un mal rato del 15? Sonríe. ¿Has tenido una bronca con el vecino del quinto? Sonríe. Porque no se trata de que seas sincero con tu realidad privada, sino con tu público, sea quien sea. Los alumnos, los colegas de trabajo, tus colaboradores, tus vecinos, con quien te está escuchando. Esas personas que están ahí no para saber si tienes más o menos problemas, más o menos dolores, sino que están ahí para escuchar algo que les sea útil, que les sea de interés, y por tanto yo pongo en mi cara tu cara. Por tanto, eso de el espejo del alma, sí, pero de la tuya. Y aquí hay un matiz. En comunicación las cosas nunca son blancas o negras. El matiz es el recurso de la ironía. Si yo me encuentro con Sara
por la calle Larios y me ve así cabizbaja y me dice, Lucía, ¿qué tal? Yo, me acaba de tocar la lotería. Ella no va a sentir que le estoy mintiendo, porque sabe como adulta que es que yo también conozco ese mecanismo de comunicación y es cuando contrapongo mucho lo que digo con lo que manifiesto en un extremo, porque lo que realmente estoy transmitiendo es lo que expreso, no lo que digo. De hecho, en vez de decirme, hombre, enhorabuena, me va a decir, ¿qué te ha pasado? Y yo, pues que me acaban de echar del trabajo. Chica, de verdad, ¿cómo está la cosa? Pero si le digo, nada, que me acaban de caer 100 millones, y así me lo dices, ella no siente que le he mentido, porque si hubiera divergencia, lo correcto debe ser el cómo lo digo. Recordad que nuestra mente emocional, la percepción del contexto, tiene más fuerza y más canales que lo que realmente estoy diciendo en cada caso. Con lo cual, muy sencillo, ante la duda sonríe y siempre lo harás bien. Pues esta es una duda mía personal que la exagerando, me atormenta. ¿Vale? Y estamos ahora aquí en un directo, que además están ahora súper de moda, estamos en los inicios del canal y hay cosas que se me escapan y que tengo aquí, y esto me llega a mí de verlas. Cuando estamos en un directo, somos dos personas, yo me siento atraída a mirarte a ti. Y si no te miro a ti aquí en presencia, te miro aquí en la pantalla. Pero es que realmente tengo la cámara allá arriba. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Es mirarte a ti? ¿Es mirar la pantalla? ¿Es mirar la cámara? Atormentada. No, atormentada no es una duda básica de alguien que está cambiando de escenario, como decía Einstein, no puedes probar las capacidades de un pez si lo subes a mármol, ¿no? Entonces tú has salido del mar, te has metido en el árbol y tenemos que enseñarte a ser mono. Porque, y esto es muy importante, hay gente que pretende ser pez siempre. No. Si sales del entorno físico y entras en el entorno virtual, has dejado de ser pez y te has convertido en mono. Y si en vez de ser en el tweet estás en LinkedIn, no es lo mismo ser chimpancé que orangután. Entonces, claro, porque estás en el entorno virtual, pero no es lo mismo. No es lo mismo el público, las expectativas, los tonos, los contenidos, ¿vale? Y luego hay sitios donde a lo mejor no te apetece ir porque llegan a ser tan, entre comillas, anticomunicación, que dices, mira, pues ya es que ni voy, porque hay sitios a los que no nos gusta estar, ¿no? Aunque sea sencillo. Entonces, la arquitectura de un escenario como este te lleva a dos cosas. La primera es, por inercia, yo os sugiero que siempre que podáis armonicéis la localización de la pantalla y de la cámara. Lo primero que ponemos es la cámara para dar el enfoque, por la amplitud de foco que tenga la cámara, puede estar más alta, menos alta, y a partir de ahí, esto no se ve, pues puede ser un montón de libros gordos de petete o 2 cajas de folios. La pantalla se armoniza con la cámara con la idea de que cuando yo en el tiro de mis ojos veo la cámara, justo debajo esté viendo lo que veo en pantalla, con lo cual no tengo que hacer esto de mover la cámara. Es como cuando vas a la tele y ves el prompter, ¿no? Que es esa pantalla transparente donde la gente está leyendo, que parece que te está leyendo, te está mirando a ti y en el fondo está leyendo. Entonces, en lugar de tener tanta distancia, fijaros que yo tengo que mover la cara, incluso los ojos, para ver a Sara en pantalla, la estoy viendo ahora, o veros a vosotros, que no os veo, pero hago transmisión ocular para que haya una cierta conexión en la vista, hay mucho movimiento de cuello, mucho movimiento de ojo. Quiere decir que la pantalla y la cámara no están armonizadas físicamente. Si tenemos un diálogo, está muy bien que de vez en cuando nos miremos. Ellos saben que estamos aquí las dos. Entonces, este contacto, sobre todo cuando me preguntas. Pero si yo cuando tú me preguntas todo el rato te contacto a ti, llegará un momento que haya alguien que diga, bueno, la dejamos ahí charlando, que yo no pinto nada. Entonces, ellos entienden que tú me estás preguntando pero en el fondo me estás preguntando en su nombre y quieren también que me dirija a ellos. Entonces, es un espacio circular, es como cuando estás en una sala y no puedes mirar a todo el mundo y hacemos barridos, que te miro aquí, o miro allá, miro acá, entonces es normal. Si es un directo monográfico, lo correcto es mirar a cámara. Y me dices, pero es que tengo que tener un dato, pues no pasa nada. Os voy a dar un dato específico y haces como que ves, o coges el papel incluso, os voy a contar algo, pero no quiero que se me olvide. 1745,32, y ya está, no somos ordenadores. Pero es bueno trabajar el contacto ocular y para eso hay que entrenarse en la mirada de cámara. Pero es cierto que si la cámara está muy cerquita de la pantalla,
te va a ser más sencillo porque en el mismo ángulo visual lo tienes todo. En términos de recomendación tecnológica, deciros que las cámaras que están empotradas en los portátiles os están matando. Básicamente porque el portátil lo ponemos encima de la mesa, la pantalla está en la tapa y cuando tú pones un portátil encima de la mesa y abres la tapa, lo que se te ve en vertical, o sea, justo directo de la cámara, sería prácticamente pues, tu estómago. ¿Qué hacemos? Le damos a la pantalla, como si cogiéramos el libro, le damos a la pantalla para atrás, para que la cámara te coja la cara. Pero entonces la cara te la cogen, técnicamente se llama contrapicado, de abajo arriba, ¿no? ¡Enorme! Y como además tengo el portátil encima de la mesa, solo se ve la cara. Entonces me estoy comiendo yo la cara, toda la pantalla es mi cara, deforme, gorda, no me gusto. Como no me gusto, gesticulo todavía peor, es un drama. Entonces, el portátil. Yo siempre le digo a las personas, cuando estés en la mesa, imagínate que estás hablando con alguien que ha venido a verte. ¿Dónde lo pones? ¿Encima de la mesa? No, al otro lado, en una silla. Pues esa es la distancia óptima del portátil o de la pantalla. ¿Que el portátil se te queda bajito? En vez de bajarte tú, hola, estoy aquí, o de abrir la pantalla, abrir la puerta del portátil y que la cámara se te quede en un ángulo de abajo arriba que te deforma mucho, pues es muy sencillo, el portátil para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cuánto? Unos paquetes de folios, 2 paquetes de folios, hasta que se ve esto de mí. Se me tiene que ver el estómago, mis manos y incluso, o la mesa, si es que estoy en mesa, o que estoy sentada, como estoy aquí junto a Sara. Y esta es una postura de comunicación. ¿Qué es más profesional? Entonces, en vez de tener los pies cruzados, los tendré como si estuviera en pantalla, estaré con los pies anclados en el suelo. ¿Qué es más informal? ¿Es una conversación? Pues como hablaría contigo, sentada, las piernas cruzadas o no, y estoy relajada, pero estoy aquí, estoy atenta. Y el ángulo visual lo más cercano posible al público. Pero es perfectamente correcto que nos miremos de vez en cuando y os los perdonan, ¿verdad, chicos? Gracias. Bueno, Lucía, a todo lo que ya hemos dicho anteriormente, también es escritora, porque escribió La fábrica de presentaciones. Publicada por ella. La culpable ella también, que confió en mí, que ya era mucho confiar. No, bueno, es que os prometo que esto es la Biblia de la comunicación y viene fenomenal y lo abras por donde lo abras, te da un buen consejo, con lo cual es muy sencillo de leer, bueno, es una maravilla. Y yo me he puesto ahí dos puntitos que todo es interesante, todo es importante en este libro, porque la verdad es que de todo le sacas mucho partido, pero hay una cosita que es como la clave del 1 por 7 por 2 por 5, que significa una semana, 7 días a la semana, 2 veces al día, durante 5 minutos. Explícanos qué es esto. A ver, os he dicho que soy entrenador, no soy solo formadora. Para mí la formación es la parte teórica, es un poquito, hay que hacerlo siempre. Es como sacarte el carnet de conducir, otra vez con el mismo ejemplo, te tienen que dar un mínimo de información, pero luego hay que entrenar. Y entrenar son movimientos. Entonces, tú llegas al gimnasio y te enseñan a hacer sentadillas, te enseñan a hacer abdominales, te enseñan cosas y ya sabes hacerlas y te dice el entrenador, vale, pues esto hay que repetirlo y te da una pauta. La pregunta es, ¿qué pauta de entrenamiento deberías seguir para ser una comunicadora razonablemente adecuada para andar por casa? Es decir, no estamos pretendiendo ser el mejor locutor de radio, el mejor cantante de ópera o, no sé, un speaker profesional en charlas TED internacional. No, voy a clase, voy a mi negocio, hablo con mis clientes, hablo con mis vecinos, con mis hijos. Cuidado que también comunicamos hacia adentro, hacia adentro de casa, me refiero, en privado. La comunicación para ti y para mí, personas ordinarias, normales, ordinarias en la acepción de cotidianas, no de con falta de educación. Normales porque somos muchos, pero cada uno único en nuestro trabajo y en nuestra vida. Y queremos hacerlo bien, sencillamente. Y que hacerlo bien y además disfrutarlo. Entonces necesitamos pautas. Si le preguntas a un dentista cuántas veces te tienes que lavar los dientes, te dirá después de cada comida. Suponiendo que hacemos 3 o 4, pues 4 al día. Pero si comes 7 veces al día, pues 7 veces al día. Entonces eso es un número, eso es un plan de entrenamiento. Que dice, todas las semanas. 7 significa semana, 7 días. Semana, 7 días. 2 veces por semana significa que como mínimo
los ejercicios de entrenamiento que te proponemos, de vocalización, de respiración, un poquito de gimnasia facial, incluso de gimnasia de cuello, porque por aquí pasan cosas y hay que tener el cuello despejado, etc. Todo ese patrón de lectura, de escribir cosas, porque para poder hablar primero hay que haber conceptuado y luego hay que haber escrito, si no pasamos de la mente al papel, luego no pasará a la boca. Hay gente que primero habla y después piensa, por eso nos va como nos va. Pero el comunicador no es charlatán, el comunicador comunica, por tanto primero piensa, incluso luego escribe, al menos unas notas, y luego emite, luego expresa. Bueno, pues todas esas técnicas, como mínimo 2 veces en semana, no más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque no quiero atracones. Mira, si te pones a ejercitar el libro, empiezas en la página 1, llegas a la 100, y tratas de hacer todo, todos los días, o 3 veces todo, te van a dar unas agujetas tan terribles, te va a parecer todo tan sofisticado, tan complicado, que vas a decir, esto no es para mí. Si en el fondo tampoco lo tan mal, La gente me quiere, sí, yo soy molona. Voy dándole patadas al diccionario, pero yo soy muy molona. Bien. No quiero que te canses, quiero que disfrutes. De la misma manera que, a ver, si no te lavaran los dientes no lo dirías, te avergonzarías. Por tanto, si no te preparas la comunicación, no lo dirás, te avergonzarás. Eso de, yo improviso. No presumas de hacerlo mal. Tú te lavas los pies, te lavas los dientes, te lavas el pelo, cuidas tu ropa, cuidas tu despacho o tu oficina o tu puesto de trabajo o tu habitación. La comunicación forma parte de ti. Eres lo que comunicas. Cuídala porque te estás cuidando a ti. ¿Cómo cuidas las uñas? ¿Cómo cuidas el pelo? ¿Cómo cuidas la mesa? ¿Cómo cuidas los platos? ¿Cómo cuidas una sonrisa a un ser querido? Eres lo que comunicas, exactamente tal cual. Y lo que recibes, lo que escuchas, también te construye. Así es que si estás empezando a estar en sintonías tóxicas, ten cuidado. Porque si te da miedo contaminarte de la pandemia, te tiene que dar mucho más miedo contaminarte de tanta toxicidad como hay por el mundo. No en las herramientas, no son las herramientas las que hacen tóxico, sino el uso que hacemos de ellas. Así es que cuidar la comunicación es tener esa disciplina personal, interiorizar de que en la rutina, igual que tú te lavas los dientes por pura higiene, ¿puedes vivir sin ellos? Sí. Cada vez que te acerques a alguien va a hacer así. Al huele. Luego está la halitosis, que es una enfermedad y tiene tratamiento. Pero que te huele el aliento por falta de higiene, eso diría bastante poco de ti. Pues yo lo pongo a ese nivel, al nivel de la higiene personal, de lo básico para ser ciudadanos adultos, responsables y profesionales. Y cuando digo profesional, insisto, no se trata de que te laves los dientes cuando vas a salir a trabajar y no cuando te quedas el sábado en casa, no. Nos lavamos los dientes para cuidarnos. Cuidamos la comunicación porque como persona quiero ser mejor persona. Sencillamente por eso, porque mi mejor versión no está guardada dentro de mí hasta que no abro la boca, hasta que no miro a alguien, hasta que no sonrío, hasta que no abro las orejas y escucho con respeto, no demuestro lo que realmente soy. Eres lo que comunicas y es por eso que mi sugerencia es que al principio ese entrenamiento sea poquito a poquito, no te canses, conviértelo en un hábito y al final incluso hay gente como Sara que lleva la marcha y cada vez quiere más. Pero bueno, con un mínimo es más que saludable. Hay otra cosa que nos destruye en cuanto a la comunicación, que son las coletillas. Porque me has entendido, ¿vale? Todas esas cosas que hacemos para estirar y que nos dé tiempo a pensar, porque al final no es otra cosa más que eso, ¿qué consejo podemos dar? A ver, ese es el uso del silencio. Aquí se nos juntan 2 elementos. Uno el ensayo y otro el silencio. Entonces vamos a empezar por las coletillas. A ver, nuestro cerebro no consciente es el que maneja el 80% de nuestra vida. Esto es muy académico, pero seguro que hay alguien que le gusta leer. Hay un autor que me parece fantástico, podéis buscarlo en YouTube, hay programas de él, hay alguna entrevista de la 2 con él, se llama Daniel Kahneman, psicólogo, premio Nobel de Economía, y que merece la pena mucho conocerle para entender cómo funciona nuestra mente para todo y también para comunicar. Entonces, lo que ocurre es que antes de tú ser consciente de lo que está pasando, ya están pasando cosas en tu mente. Es lo que se llama trabajar en piloto automático. Y seguro que te ha pasado que ya eres una experta conductora
y estás charlando con la gente y estás metiendo marchas y estás parando en semáforos, arrancando en semáforos y no estás en la microorden. Hemos automatizado cosas. Somos mitad consciente, mitad no consciente. Son automatismos que nuestra mente necesita porque al 100% de atención en todo no podría estar, nuestra capacidad mental no nos lo permite. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de lo que hacemos en automático para poder corregirlo. Eso, ¿qué es lo mejor aparte de un buen entrenador o una buena entrenadora? Un vídeo. Un vídeo en el que no te perdones. No le preguntes a tu mamá cómo lo haces, guay. O a un colega de estos súper críticos, fatal. No, ni guay ni fatal. Necesitas que una cámara, en este caso un vídeo, no el espejo, insisto, el espejo te da la imagen al revés. La cámara te muestre cómo eres tú vista desde el público, yo voy a ser mi público. Y ahora lo que necesitamos es una mente ni destructiva ni crítica, una mente que te dé soluciones. Porque no se trata de decir, es que tengo un tic, no, se trata de decir, ¿qué tengo que hacer para no tocarme el pelo? No solo cuando estoy en cámara, si es posible casi nunca, pero si es cuando estoy en cámara mejor. Y ahí es donde entra el entrenador. Oye, Sara, no te toques el pelo. No digas, no te toques la nariz. No mires al suelo. No te toques... Entonces, no sirve para nada. Si nos está escuchando alguna persona que sabe de informática, de programación y tal, sabe que para decirle a un robot que haga algo, si la instrucción fuera no bebas, el robot no haría nada. Porque no bebas es igual. Él busca en el diccionario español contrario a no beber. Pues no beber es comer, correr, hablar, ver la tele, dormir. No comer es... Todo lo demás es no comer. Pero si tú le dices, cierra la boca, la cierra. Coge el vaso de agua, lo coge. Por tanto, los entrenadores no te decimos lo que no tienes que hacer, sino te construimos unas pautas, al principio te chocan, pero claro, si tú estás acostumbrado a hacer esto, o la típica chica así con sus bucles, o el otro que se hace, o el otro que se rasca, y yo lo que hago es ponerte en las manos un bolígrafo y te digo, no lo sueltes, pues claro, estar una hora entrenando, y además he tenido personas, os vais a reír, pero he tenido personas que le he puesto fixo, porque es que fixo, durante el entrenamiento, las manos pegadas, porque es un tic donde están canalizando los nervios, es como la pierna. Entonces, toda esa energía que está en el plano no consciente tenemos que darle un canal de salida. Y ahora te ato las manos y te voy a dar un canal de salida. Y te enseño a hacer ejercicios de descompresión, a pegar voces, fuera de cámara, evidentemente, a sacar mucha energía rápida. Pega un grito, respira fuerte, inspira, descargas para quitar cortisol, quitar adrenalina, quitar tensión de tu mente y de tu cuerpo para llevarlos a un nivel de energía manejable. Entonces, la idea no está en qué no tengo que hacer, sino en todo lo que puedo hacer para ir poniendo contrastes, ¿vale? Entonces, sean las muletillas que ya las traemos, o lo que decía ella, ¿qué pasa cuando me abruma el silencio? El silencio abruma porque no estamos acostumbrados a él. Vivimos un mundo donde, no sé, tú estás en el despacho y si no oyes pipi 2 veces del WhatsApp, mira el teléfono a ver si se ha desconectado la batería. Estamos sometidos a mucha estimulación acústica, también visual, pero a mucha estimulación acústica. Todo compite por llamar tu atención. El llanto del niño es lo más primitivo. El grito de alguien que te tiene que agredir también es muy primitivo. Y a partir de ahí, pues las notificaciones casi todas son acústicas, si os habéis dado cuenta. Es que me distrae el WhatsApp, cállalo. Es que me distrae el teléfono, apágalo. El niño no le puedes dar al off, pero el teléfono te molesta si tú quieres que te moleste. En este minuto no sé si tendré 25 WhatsApp y 5 llamadas o 1500, me da igual, está metido en un bolso, en silencio y en nuestra habitación. Porque yo he decidido que vosotros sois más importantes que ningún WhatsApp, lo mande quien lo mande. Por tanto, tenemos que hacer espacios de silencio, tenemos que acostumbrarnos a bajar el tono de nuestra emisión y si en un momento determinado hay un silencio, sonreír y a lo mejor es el momento que ocupa el público para hacerte esa pregunta que no se ha atrevido a hacerte porque no ha podido interrumpirte. Tenemos que aprender a dosificar los sonidos, a que los sonidos suenen bien e incorporar el silencio como herramienta de comunicación. Si respiras, no pasa nada. En serio, la gente lo entiende. Bebe agua, no pasa nada, la gente lo entiende. Y además puede ser saludable hasta para tu exposición, el hacer esas paradas.
Claro, es que la comunicación tiene tantas cosas, porque la gente pensamos, comunicar, todos sabemos comunicar, porque hablar, todos hablamos, pero claro, no es hablar, es comunicar. Y después está la gente, por ejemplo, que se dedica al tema de comunicación, como pues, puede ser gente que trabaja en la radio, etcétera, y tienen problemas de afonía porque no sé si es correcto decir que no saben hablar correctamente, pero fuerzan tanto la garganta cuando deberían hablar igual desde el estómago que consiguen, bueno, pues, tener esa afonía. Yo sé que tú has entrenado a gente para que ese problema se radique. ¿Cómo se hace eso? Es que tenemos aquí hoy a Lucía Miralles, que de verdad es lo más de lo más en comunicación. ¿Problema de comunicación, Lucía Miralles? A ver, bueno, deciros que hay un profesional de la salud que cuida este tipo de cosas que se llaman los logopedas. Yo no soy logopeda, de hecho, algún paciente que, o alguna persona que ha venido a que yo le entrene, pues igual que cuando estás entrenando en atletismo y alguien se lesione va al fisio, el entrenador no es fisio, ¿vale? Entonces, cuando llegamos ya a problemas de salud, tenemos que ponernos en manos de los profesionales de la salud. El entrenador lo que sí tiene que tener es técnica suficiente para intentar evitar lesiones. De hecho, cuando en un equipo de fútbol, por ejemplo, se empiezan a lesionar mucho, no miran al fisio, miran al entrenador o al preparador físico y dicen, chico, ¿qué estás haciendo? Porque algo no está funcionando bien. Y los locutores de radio, tira que te va, pero profesores, docentes, maestros, yo soy hija de maestros y ellos dan por hecho que el viernes están disfónicos o afónicos. O sea, o tienen alteración o ya directamente no tienen voz. Lo dan por hecho. Yo digo, ¿en serio? O sea, tú das por hecho, sería como, no sé, yo trabajo en una oficina y doy por hecho que tienen que doler las lumbares, hombre, puedo tener un tirón, pero si permanentemente estoy enferma, pues o cambio de sillón, o cambio de trabajo, cambio de mesa, cambio de postura, algo tengo que hacer. No, la enfermedad no es el estado normal de ningún profesional y tampoco de un docente. Y sí, como bien dice Sara, a ver, hablar desde pequeños aprendemos todos y algunos aprendemos mal, insisto mucho, ¿vale? Aprendemos por imitación. Entonces, tú imitas los sonidos que escuchas, por eso ella, como aprendió sonidos en el norte de España, pues su acento, pues claramente la colocamos en el norte de España. Yo empecé a hablar en el sur, en Andalucía, y mi acento es andaluz. Ella y yo hablamos lo mismo de bien o lo mismo de mal, como queráis. Pero quiero decir que no hay acentos buenos, acentos malos. Todo el mundo tiene un acento, todo el mundo tiene una tierra, no donde nació en términos de fue parido, sino donde se ha educado. Porque nacemos con la capacidad de hablar, pero para poder hacerlo, si no tenemos ninguna alteración física o psicológica o psiquiátrica o de cualquier otro tipo, necesitamos escuchar, necesitamos imitar. A partir de ahí, bueno, pues nos enseñan a leer y escribir y entonces empiezan pues, pronunciaciones, etc. Y ahí empieza mi gran lucha. La pena está en que cuando yo voy a un colegio y oigo a niños de 8 años decir según qué cosas, oye, fulanito ha venido tarde. Y me da mucha pena que la profesora no le diga ha venido tarde. Claro, si no te corrigen con 8 años, es normal que escuchemos en telediarios y en el Parlamento andaluzo o en el Congreso de los Diputados o en el Senado la gente decir he venido tarde o ha venido tarde. Evidentemente, hemos interiorizado, pero eso no es acento, eso es hablar mal. Se dice venido, bacalao de Bilbao, no, bacalao, Bilbao y venido. Entonces, necesitamos que los adultos respetemos el idioma y hagamos las correcciones, porque todo lo que aprendes de pequeño lo automatizas, ya lo llevas de casa y es mucho más fácil enseñarle a lavarse los dientes a un niño con 2 años que con 20. El que tiene niños de 2 y adolescentes sabe de lo que estoy hablando. Entonces, desde pequeñitos hay pequeñas cosas que podemos aprender todos. Y llegado a un punto, 14, 15, 16 años, en el que hablar cotidianamente, pues hemos aprendido razonablemente, ahora tenemos que entender que una gran parte de nuestra vida va a estar socializada. Y entonces es cuando viene el término profesional. Todo el mundo aspira a tener un trabajo. A partir de ahí, todo el mundo necesita que de la misma manera que tiene una carrera, la que sea, unos estudios, los básicos o los más cualificados, el doctorado más sofisticado que creáis, te dediques a lo que te dediques, estás socializado, estás en el mundo público, que eso es el mundo público, no es un teatro el público, es la profesionalidad. Por eso, a partir de los 15, 16, y por supuesto en la universidad a partir de los 18,
De la misma manera que te enseñan matemáticas, física cuántica, a operar un apéndice, o a escribir libros, o a traducir, o a hacer ingeniería del tipo que sea, es una competencia transversal que debe ser entrenada, pero no para estudiar y hacer exámenes tipo test, sino entrenada en la comunicación. Exámenes orales, exposiciones, debates. Si alguien ha hecho un Erasmus, si alguien ha visitado, pues no sé, Canadá, Estados Unidos, en el ámbito académico, pues es que no tiene nada que ver. Eso del examen por escrito cuando toca, el tipo de test cuando toca, pero la exposición, esa no te la quita ni Dios desde pequeñitos. Ver a niños de 6 años debatiendo y, por supuesto, de 12 y de 18. Y esto es transversal. Te dediques a lo que te dediques, porque vendes como comercial, porque estás en atención al público, porque tienes subordinados, porque eres docente, porque eres locutor de radio. Insisto, dime una sola profesión. Y entonces aparece el friki. Entonces aparece alguien con los pelos tiesos, poquito subido de kilitos, porque por alguna razón hay una idea de que el ingeniero informático y el del eco y tal, así la ratilla de biblioteca y de tecnología está siempre sentadito en un sillón, rodeado de patatas fritas, esto es una imagen muy de televisión que hay gente que ha procesado, y dice, yo no necesito comunicar porque yo estoy aquí detrás de una pantallita. Es verdad, no necesitan las técnicas de exposición física, pero por favor, claro que necesitas aprender a comunicar. Sea con emoticonos, sea con palabras, pero que no sea el corrector de WhatsApp el que te genere los conflictos. Porque utilizas todas las redes sociales y más, y mañana inventarán otra y también serás comunicador y porque estarás ahí. Tienes que aprender a distinguirlas. No a distinguirlas tecnológicamente, sino también a distinguirlas desde el punto de vista de comunicación. ¿Cómo te vas a vestir? Si vas a salir en TikTok o vas a salir en LinkedIn. O a decidir en cuál ni siquiera te vas a acercar a ella. Claro que hasta la persona más escondida en el zulo más grande del mundo, que cree que está solo, casualmente es de los más expuestos. Porque curiosamente cuando estoy en una sala me ven 20, pero cuando estoy aquí me pueden ver 2 millones. Y además no controlo lo que está ocurriendo a partir de mi imagen. Y os diré algo importante, por vosotros, pero sobre todo por la gente joven que conocemos que está tan expuesta. Las redes sociales no comparten imágenes. Para que haya una imagen en una red social, alguien tuvo que hacerla, punto número 1. ¿Te expones o no te expones? Es una decisión. 2, hay que colocarla en un lugar llamado internet, nube, como cada castellano. Y luego tiene que haber mucho insensato que le llega al WhatsApp y en lugar de pensar lo que está pasando, directamente me gusta, como viene de Sara, me gusta. O sea, si trabajamos en piloto automático todo ese rato, me da igual que sea en Facebook, Twitter, Twitch, LinkedIn, TikTok, a mí me da igual. Lo que mata a las mujeres no son los cuchillos, son los hombres que matan a las mujeres. Y a nadie se nos ha ocurrido prohibir cuchillos en la cocina. A los niños pequeños le damos cuchillitos de plástico para enseñarles a usarlos. Y le vamos dando cuchillos cada vez más afilados. Y si eres un cirujano, tienes un bisturí. Y si eres un altísimo cocinero, tienes un pedazo de cuchillo súper afilado. El cuchillo no hace daño. Haces daño tú, si no lo sabes usar bien. Y con la comunicación pasa exactamente lo mismo. Pero con la comunicación ahí has dado en un punto clave y es cómo comunicamos muchas veces. Ya está cambiando la manera en que comunican los telediarios, los periódicos, pero tiempo atrás era muy... Bueno, pues normalmente cuando leíamos una noticia de alguna mujer que había sido asesinada, leíamos, ¿ha muerto una mujer? No, no ha muerto, o sea, la han asesinado. Entonces, esa manera de comunicar de los medios de comunicación, para la redundancia, sería muy importante que se la hicieran mirar, que hablaran con más propiedad, que dijeran las cosas por su nombre, pero tampoco por el hecho de buscar, vamos a ver, vamos a exagerarlo al máximo para captar la atención, como tú decías al principio de esta charla, y vamos a exagerarlo, ¿no? Sino decir las cosas realmente por su nombre y no disfrazar lo que les interesa y, sin embargo, exagerar lo que quieren que sea noticiable.
Pero ahí hemos entrado en un tema tremendamente complejo, que es la parte del contenido. Hasta aquí estábamos en técnica de emisión o de recepción. A ver, lo que yo decido decir es una decisión mía y yo puedo decidir decir un disparate o una mentira. Y además soy consciente de que es falso. Y si esa es mi técnica de marketing o mi técnica comercial, significa que hay alguien que está dispuesto a pagar por eso. Entonces, claro que hay programas de televisión, y no voy a poner ningún ejemplo por obvias razones, pero todos sabemos lo que estamos pensando, en la que cuando se hacen encuestas todo el mundo ve la 2, o ve documentales, ahora ya no solo de la 2, sino ve documentales, y nadie ve según qué otros programas. Pero no es verdad. Si están en antena es porque hay publicistas, y si hay publicistas es porque hay gente que está pagando por ello, es decir, hay audiencia. Y la audiencia es el indicador de mercado de un negocio que se llama la competencia por tu atención. No hace mucho escribía sobre este tema. La atención se ha convertido en el oro líquido del mundo. No es el petróleo, y mira que está la cosa complicada, ni siquiera el gas, es la atención. Todo, absolutamente todo, está pujando por llamarte la atención. Cuando una empresa te pone un cartel así de grande pues en el lineal o en el programa o en el post que haga, o en televisión, en el canal que sea, te pone un cartel así de grande que dice días sin IVA, te está mintiendo absolutamente. O está diciéndole a Hacienda, ven y me metes en la cárcel o me pones una sanción porque no te voy a pagar el IVA. Mirad, días sin IVA, en este país hay una comunidad autónoma que tiene prohibido en los canales públicos ese tipo de publicidad, que es el País Vasco. Y yo lo admiro. Cuando expliqué esta publicidad en una charla en Bruselas, me decían, no puede ser cierto. No puede ser cierto que esto, porque raya en la publicidad engañosa. Pero yo creía que se iba a quedar ahí y no solo se ha contaminado, sino que yo veo marcas que entendía que están lideradas por personas más reputadas, marcas más serias, que ya han comprado el cuento. Al final es una cuestión de mercado de pagar. Días sin IVA significaría literalmente que todo lo que yo venda hoy no lo voy a declarar a Hacienda, en el IVA. Con lo cual estoy diciendo, hola, aquí, que vengan por mí. La otra cosa que puede querer decir es que no te voy a cobrar el IVA a ti. Es algo así como decir, te voy a hacer un descuento del 21%. Y ya te han vuelto a mentir. Porque resulta que el descuento lo hacen sobre el precio con IVA, que técnicamente es un descuento del 17%. Pero fijaros qué gracia. Está demostrado que el cartel días sin IVA atrae más que el 25% de descuento, que era el tipo de rebaja original que atrae menos. ¿Por qué? Porque me he metido en el espacio emocional. Hay gente en este país que está tan enfadada que canaliza su enfado, en este caso con el tema fiscal, en, pues ahora que se chinchen que no pagamos el IVA. Lo cual es absolutamente falso por todos sitios, pero tú tienes un descuento del 17% cuando al lado tienes una tienda que te está ofreciendo el 25%. Pero no te paras a hacer matemáticas. Como dice Daniel Kahneman, lo racional está supeditado por lo emocional. Y cuando la gente maneja la bronca, los soez, la emoción, los colores, no sé qué, para llamar tu atención desde el punto de vista emocional, lo que quieres es que no pienses, que actúes rápido, que actúes desde la emoción, desde el cortisol, desde la adrenalina, desde el empuje, desde el tú más. Bueno, la responsabilidad es nuestra, porque somos nosotros los que le damos al like, somos nosotros los que nos apuntamos a eso, somos nosotros los que compramos, barato pero más caro, porque nos dejamos engañar. Para mí, los medios entendidos como arquitectura, como sector, no. Hay profesionales detrás, responsables de según qué editoriales, que me merecen respeto. Bueno, respeto me merecen todos, porque comparto lo que hacen y hay personas que han decidido ganar dinero aprovechándote de tu vagancia intelectual, de que tú no escuchas, sencillamente te dejas llevar, de que no piensas lo que dices antes de decirlo y que no piensas lo que compartes antes de intoxicar el mundo diciendo que las vacunas te matan, porque lo ha dicho Miguel Bosé, que ya le vale. Ya le vale. ¿Vale? Entonces, hemos vivido, antes de la pandemia, la eclosión de la pandemia, los todólogos, es decir, pues no sé cómo te sientes tú, si eres experto, no sé, en zapatos, oyendo a un agricultor que está cultivando aguacates hablar de los zapatos, ¿cómo te sientes? Pues igual se sentían los epidemiólogos oyendo a toreros, a ti y a mí, hablando de vacunas, o de COVID. Pues ahora mismo todo el mundo hablaba de COVID y de volcanes, que también de vulcanólogos estamos bien servidos en este país.
Porque todos tenemos opiniones que las queremos contar. Y además tenemos muy fácil hacerlas masivas. Y además opiniones que cuanto más viscerales, estrambóticas, cuando no ordinarias, cuando no apocalípticas, ¿vale? Entonces, no nos llame la atención que estén pasando cosas como las que están pasando. ¡Oh, qué barbaridad! Italia, Estados Unidos, Chile, Colombia, España, no nos llame la atención. El mundo está en manos de los ciudadanos. Yo creo profundamente en la ciudadanía como corresponsabilidad adulta del bien público. La ciudadanía en el concepto del siglo XVIII de la Revolución Francesa, del estatus de ciudadano, o el estatus de ciudadano en la época romana. Soy responsable de la sociedad a la que pertenezco. Formo parte de esto a lo que tanto critico. Yo no puedo criticar algo desde fuera, no soy marciana criticando la tierra. Yo soy ciudadana. Y cuando voy con el coche y alguien se ha saltado o sea, está en el semáforo en rojo, yo estoy creando una cultura y una manera de hacer. Y cuando me llega un WhatsApp y antes de leerlo ya lo he difundido y luego, Dios, qué barbaridad con esta imagen, pues estoy siendo ciudadana. Tengo 55 años. No me puedo permitir el lujo de decir, perdón, es cosas del directo, es que se me fue el dedo. No se lo permito a mis sobrinos pequeños. No me lo puedo permitir yo. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Ni las redes sociales están haciendo daño. Los que publicamos en redes sociales, los que retuiteamos, repetimos, replicamos, compartimos de una manera insensata, sí que nos estamos haciendo daño unos a otros. Y sobre todo hay mucho dinero por medio. Sabéis que una de las principales industrias del mundo es la armamentística y la droga. No nos puede llamar la atención que la toxicidad viral, pues la toxicidad viral es aquí en la pantallita lo que la cocaína o la heroína ha sido en el mundo físico durante siglos y años y lo seguirá siendo. Hay cortafuegos, no comprar, no consumir, denunciar cuando sabemos que las cosas no están bien y ser el raro por una vez, que es, pues, voy a intentar no decir ninguna palabra soez en los próximos 20 segundos en Twitter. ¡Oh! Pues puede ser noticia. Es que a lo mejor la noticia está en que hay un colectivo de gente que hemos decidido no maltratar el idioma e incluso cuidar a la sociedad. Ahora seríamos los raros, pero a lo mejor podemos hacerlo viral también. ¿Qué tal si hacemos viral lo correcto, lo bonito, lo educado, lo elegante? Sin el happy flower, que es un poquito ñoño, ¿eh? No, sencillamente el hacer las cosas con respeto, el pensar antes de hacer. Éxito voy a tener poco, por eso no voy a ser rica nunca, porque yo cuando monto estos tinklados no voy a ser rica, no me van a retuitear hoy mucha gente, lo sé, pero es una manera de posicionarnos y está en ti, si no lo olvides, no busques culpables a tu alrededor. 8.000 millones de personas, cada una tenemos un nivel de responsabilidad y tú tienes la tuya. Si cada uno de nosotros, los 30, 40, 100, 1.000 personas que estemos ahora mismo conectados, si cada uno de nosotros, solo nosotros, tomamos una decisión al respecto, ya estaremos empezando a cambiar un poquito este mundo que es muy bajo, muy bonito y que solo el humano ha decidido destruir. Nosotros. Y hablando de contenido, que seguimos en el tema de la comunicación profesional, si queremos desarrollar un texto para una ponencia, para un taller, para cualquier cosa que necesitemos profesionalmente, ¿qué esquema deberíamos seguir para hacerlo correctamente? Porque no es sencillo, pero claro, no puedo empezar despidiéndome cuando tengo que hablar de un contenido primero, ¿no? ¿Cuál sería la escaleta a seguir? Pues fíjate, ahí puedes ser mucho más creativa de lo que parece. Si te sientes muy angustiada, como decías antes, atormentada, y quieres lo sencillo, modelo griego, inicio, desarrollo y resultado. La diferencia es que en vez de como lo hacían los griegos, que es, si coges un papel y un lápiz y lo dibujas, sería empiezo bajito, inicio, subo, cenit y bajo. Si lo pones en un papel sería como una cara de triste, le pones dos ojitos y una cara de triste, hazlo al revés. Inicia fuerte, inicia con algo interesante, desarrollalo y luego termina también en alto. Fíjate que te sale una sonrisa que es mucho más ágil, ¿vale? Pero es la estructura más básica. A partir de ahí puedes ser más creativo. Fíjate que hay películas que empiezan con el muerto. Te matan, la escena de que te matan, y luego 3 meses antes, y te lo cuentan. Tú puedes empezar igual.
Tú puedes empezar diciendo, por ejemplo, pues, no sé, hoy es, imaginaros, hoy es día 7 de septiembre, perdonad, pero yo me despisto. Imaginaros que yo empezara y dijera, hoy es 7 de septiembre de 2025. Estoy en el Everest, he conseguido llegar a hacer unos 8.000 por fin con mi equipo de no sé qué. Os voy a contar lo que he hecho para conseguirlo. Entonces, os cuento un plan de trabajo, porque mi objetivo en la vida era subir al Everest con un equipo. Entonces, claro que podemos empezar por el final, ¿vale? El final puede ser, hoy soy millonaria porque he vendido todos los libros del mundo, o hoy estoy entrevistando a no sé quién porque Ciudad con Alma tenía como objetivo abrir portada dentro de 2 años, pues digo yo, no sé, con la reina Leticia o con el Papa de Roma, no sé, lo que diga aquí la jefa de la cosa. Entonces, te planteo el objetivo y luego te cuento cómo vamos a llegar ahí, ¿por qué no? Otra manera muy sencilla que ahora está tan de moda y que no es nada moderno, que es el famoso storytelling, contar historias, que por cierto, si alguien ha visitado, aunque sea de forma virtual, las pirámides de Egipto y ha visto algún jeroglífico o sencillamente las cuevas de Altamira, pues habrá visto el primer PowerPoint de la historia, el primer icono de la historia y el primer storytelling de la historia. Lo digo porque estos que llegan así como muy anglo, muy modernos, ¿es storytelling, modernez? Pues no. Esto va con nosotros desde que el mundo es mundo, y contar las cosas a base de historias, de metáforas, de ejemplos, nos ayuda a entendernos. Entonces, en vez de dar muchos datos, por muy académica que sea la exposición, estoy hablando de la exposición de un, no sé, de la tesis de un doctor, un doctorando me refiero. No la atención médica del doctor, sino cualquier doctor que está haciendo su exposición de tesis, no tiene por qué aburrir ni al tribunal ni al público, puede disfrutar, aunque esté hablando de la teoría de grafos, que no me preguntéis lo que es, porque lo oí decir un día a una familiar mío y es una cosa de matemáticas de lo más heavy. Pero ella me lo explicó y lo entendí meridianamente. ¿Por qué? Porque me lo explicó no técnicamente, no para un matemático experto, sino para que lo entendiera yo. Pues algo parecido. Sócrates decía que si cuando te comunicas te entiende decía el mendigo que pasa, estamos hablando de 3000 y pico antes de Cristo, si te puede entender un no iniciado, un no letrado, no estás perdiendo esa sabiduría, pero estás ganando un público. A veces creemos que hacer la comunicación asequible a las otras personas como que nos baja galones, ¿no? Como que nos baja nivel y entonces nos tenemos que poner como muy así estiraditos. Yo creo que no. Yo creo que de lo que se trata es de construir una comunicación fácil. Y la historia es una manera muy fácil de contar porque no te la tienes que aprender punto por punto. Yo estoy segura de que cualquiera de vosotros contaría el cuento de Caperucita Roja y, sin embargo, si cogiéramos el texto, se parecería como un huevo a la castaña. Hemos cogido la historia y somos capaces de interpretarla y reinterpretarla y contarla y volverla a contar, pero no vamos diciendo palabra por palabra. Por tanto, no se trata de memorizar, sino de contar, de entender para contar. Historias. ¿Y cómo construir una historia? Imagínate que eres un comercial y me quieres convencer de la importancia que tiene para mí el adquirir este producto, ¿vale? La protagonista de la historia puedo ser yo. Es aquello de, pues no sé, me ves por la calle, oye, apúntame aquí tu número de teléfono. Es que no tengo bolígrafo. Mira, qué chulo, ¿vale? Esto en la película El Lobo de Wall Street lo veis un poquito más estirado. No es precisamente mi paradigma ni de comunicación ni de vendedor, ni de líder ni de vendedor, pero sí que maneja técnicas de comunicación que merece la pena conocer, ¿no? Entonces, puedo ser yo la protagonista de tu historia, imagínate qué te pasa, qué sentirías así, cómo te verías en esta circunstancia, pero también podemos hacerle hablar al producto. Si es tangible, cuesta menos trabajo, pero cuando tu producto sea un intangible, entrenamiento, consultoría, servicios financieros, es complicado explicar esto. Pero cuéntame un cuento, cuéntame una historia, haz que el dinero me hable, o haz que la salud me hable, o haz que pues, mi comunicación me hable. Convierte tu servicio en un protagonista, en algo animado que me cuenta cosas. Y en ese sentido, lo mismo que tenemos ejemplos penosos en publicidad, hay ejemplos magistrales. En este sentido, pues lo que decía yo, pero por ejemplo, la publicidad de casa de esto de la... ¿Cómo se llama? Desde tu tierra, de Casa Tarradellas. ¿Sí? Es muy familiar y tal, pues son storytelling de lo más divertido. Hay marcas y escuelas de publicidad. A mí, por ejemplo, me gusta mucho
la escuela de la ONCE, ¿no? Le llamo escuela porque para mí son escuelas, realmente es una empresa, ¿no? A lo mejor son varias, pero no sé si habéis encontrado algún anuncio de la ONCE, tanto en los acústicos, en versión acústica, es decir, en radio, como en televisión, que nos haya gustado, desde darle la primita hasta el que queráis. Y no es solo por la creatividad es además, es todo el contexto, ¿vale? Entonces, yo creo que la publicidad podría ser una escuela de publicidad buena, no lo de vía sin IVA, por favor. Yo no soy tonto de verdad, por eso no voy a caer en esa trampa. El que quiera más pistas, pues luego me llama por teléfono y se lo cuento. Pero la publicidad inteligente, la que me respeta como consumidor y me aporta valor, incluso para aprender en comunicación, en esto del storytelling nos puede dar cantidad de ideas muy interesantes. Así es que lo básico, 1, 2, 3, inicio, desarrollo y final, pero tratando de captar la atención al principio y al final, sobre todo, también por supuesto en medio. Opción A, opción B, si te quieres complicar un poquito más la vida, yo te animaría a contar historias, a hacer las cosas pues casi como una conversación con el otro, aunque te estés examinando, ya digo, de la física cuántica más complicada del mundo. No hay nada que no pueda decirse con una sonrisa y con un ejemplo. Nada. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, a lo mejor no recordarán lo que dijiste ni lo que hiciste, pero sí recordarán cómo los hiciste sentir. Entonces, vamos directos a las emociones, ¿no? Cuando hablamos de estos pues, anuncios publicitarios que nos llegan tanto y que los recordamos, es precisamente porque van ahí, directos, ¿no? Y bueno, para ir terminando, si hay algo que crees que ha quedado ahí en el tintero y lo quieres hablar como conclusión, o directamente creo que ya algo interesante e importante sería decir cómo terminamos, ¿no? Una comunicación, ya sea a nivel así que, pues yo es que me tengo que ir a recoger a la niña a una reunión, a no sé qué, como si estamos abiertos a público y decimos, bueno, yo tengo que cortar, pero ahora no sé cómo y cómo me despido de vosotros, ¿qué os digo? Venga, hasta luego. ¿De qué manera me despido? ¿Cómo lo hago? Pues has elegido un buen momento, una manera interesante. Es que así me despide ella. A ver, hay una frase que también es una trampa en comunicación porque es falsa de toda falsedad. Y perdonad esta redundancia. ¿Qué es esto de no tengo tiempo? ¿A que no os suena? Ni la habéis dicho ni la habéis oído en las últimas semanas como todos los días varias veces. Pues es mentira. Tienes un tiempo finito y afortunadamente no lo sabes. Afortunadamente. Porque se nos acabará la vida. Pero entre tanto, tienes exactamente el tiempo que tienes que tener y lo tienes todo para ti. 100% del tiempo. 24 horas todos los días, 60 minutos cada hora. A partir de ahí, el tiempo es lo más importante que tenemos todos. El tiempo es la medida de nuestra vida. Y lo que tenemos que aprender es qué hacemos con esa vida. ¿Qué hacemos en cada fracción temporal, micro, macro? Así es que lo de no tengo tiempo no es verdad. No lo digas más. No te machaques más. En tanto en cuanto que eso es así, fíjate, Sara me ha regalado, no sé cuánto tiempo llevamos aquí, a mí se me ha hecho súper corto, en sensación, en tiempo real, no lo sé, pero una hora y media, 90 minutos. Sara tiene hijas que adoro, un marido al que adoro y ella lo sabe y no es celosa, tiene un montón de cosas que hacer. Pero ha decidido regalarme 90 minutos a mí y a vosotros. Y además con una sonrisa y además de una manera absolutamente afable. ¿Qué es lo menos que le puedo decir yo a Sara y a todas las personas que con ella todo el tiempo o un ratito habéis decidido mirar a esta cámara y poner las orejas y decir, a ver de qué está hablando esta señora? Un segundo de tu tiempo es lo más importante que tienes. Estoy compitiendo con WhatsApp, con el teléfono, con tu dolor de tripa, con tus hijos, con tus clientes, con tu marido, con tus problemas de ayer, con los de mañana, con tu ansiedad, con tu miedo, con Putin, con el otro, la moto. Compito con todo y he sido digna de un minuto de ti. Es la palabra que no podemos olvidar nunca decir, es gracias por tu tiempo. Sea un segundo o sea una hora, gracias porque me has dado lo más valioso que tienes y me lo has dado a mí. ¿Qué me ha hecho digna de algo así? Por eso es tan importante cuidar la comunicación, porque en el fondo
lo que estoy es diciendo, voy a tratar de ser digna de tu tiempo. No estás obligado a dármelo. Y me puedes decir, pero es que mis alumnos tienen que estar ahí por narices. No, están de cuerpo presente, el trasero pegado a la silla, pero su mente, que es lo que realmente tiene valor, está con la novia, con el Twitter o pensando en lo que se van a comprar en las rebajas. La mente, la atención no es tener un trasero pegado a una silla, es algo más, y eso lo notas en la mirada. Y lo vas a notar luego cuando te escriban cosas por WhatsApp o te hagan algún comentario por la calle. Así es que, para despedirte, siempre, siempre, gracias, pero no por permitirme estar aquí a mí, no, gracias a ti por tu tiempo, gracias a ti por tu atención, gracias por todo lo que me has aportado directa o indirectamente. Y la otra cosa que te sugiero es pídele a la gente que haga algo. Evidentemente, si estoy aquí presentándote lo magnífico que es el bolígrafo, te puedo decir, compra el bolígrafo, es demasiado duro. Hace ya mucho tiempo que los vendedores sabemos que la venta no funciona así, ¿vale? Pero sí te puedo invitar a ver mi página web, sí te puedo decir que tengo una oferta para el código que está apareciendo en pantalla porque lo tienes, porque has estado aquí de forma atenta, o te puedo invitar sencillamente a seguirme en las redes sociales, o a llamar a Sara y preguntar por el libro si te interesa aprender algo de comunicación, o a contactar conmigo en algún entorno que me vas a encontrar en muchos de ellos y decirme exactamente qué es eso que no te has atrevido a preguntarme porque te daba una cierta vergüencilla aquí en el directo, pero que luego en privado me quieres preguntar. Yo solo te pido que cuando te digas adiós no le digas adiós, le digas hasta dentro de un ratito porque en el mundo nos vamos a encontrar. Y como nos vamos a encontrar en el mundo, ¿qué tal si yo te llevo a mi mundo? Visita mi página web, mándame un correo preguntándome lo que quieras, contacta conmigo por el canal que consideres más oportuno o sencillamente, si nos vemos en algún sitio, no te habré visto, por tanto no sabré quién eres, pero dímelo. Dime que has estado ahí para que te pueda dar gracias de una manera todavía más directa, más próxima. Da las gracias y dile al público que haga algo, es el famoso CTA, el call to action. Dile siempre a los demás que hagan algo para ellos, no para ti, algo para ellos, pero que al final te interesa a ti. Y es una manera más que interesante. Hay una cosa importante, mira, hay veces que el público te va a aplaudir, sobre todo en los directos físicos. En los directos aquí los aplausos son emoticonos, es más discreto en ese sentido. Pero sobre todo cuando te expongas al aplauso físico, hay gente que lo primero que hace es y dices, pero ¿te estás aplaudiendo a ti misma? Recógelo. De la misma manera que hay que saber pedir, hay que saber recibir. Es muy importante. Entonces, si en un momento determinado alguien te sonríe, sonríe. Si te aplauden, recógelo, agradécelo. Hay signos como lo de te recojo el abrazo o la mano al pecho o muchas gracias. Hay gente que se inclina, depende de dónde estás. Los escenarios son distintos. Muchas gracias, pero recógelo y disfrútalo. Es un momento importante. Siéntete bien, siéntete querida. Has hecho un trabajo, lo has hecho bien y la gente te lo está diciendo como te dice, oye, fantásticas tus croquetas. Mejorables, por supuesto, nunca serán como las de tu madre. Pero algún día tú serás la madre al que alguien dirá como las croquetas de mi madre ninguna. Por tanto, disfrútala, sigue mejorando, sigue ensayando, sigue practicando, pero siéntete bien, porque cuando el público te dice gracias a ti, en este caso con un aplauso, con un emoticono, es porque has hecho un buen trabajo y en ese sentido, pues fantástico, hay que disfrutar de la vida. Pues en esta práctica me he dado cuenta que tengo que poner el chat más grande porque ha escrito uno, ella Kira, hola, ¿qué tal? Y bueno, dice que se escucha bien, ya está. Muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí un ratito y habéis estado escuchando nuestra charla. Nos vemos en la próxima, que será mañana a las 4 de la tarde con Rocío Villalba y va a ser hablando sobre la risoterapia, así que nos vamos a reír y vamos a pasar un buen rato. Os espero y nada, que muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Ha sido un placer poder compartir este tiempo. Nos vemos mañana. Besitos, muchas gracias.